Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Leámoslo otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Soberano Dios, en esta hora, Señor, pedimos tu bendición, tu ayuda, tu dirección para la predicación de tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, y permite que hoy tu palabra corra, sea glorificada en cada corazón y que la recibamos con humildad. Permítenos, Señor, estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermoso versículo, ¿verdad? Que nos llena de verdad de paz. Porque imagínense si leemos solamente el pedazo, en el mundo tendréis aflicción. Nos quedamos como que, oiga, como que no aguanta. No nos dan muchas ganas, ¿cierto? Pero hay una declaración aquí que nos llena de esperanza, ¿cierto? Y es que Cristo venció. Amén. Oiga, y sabe que reflexionando sobre este tema, llega a mi mente como pregunta, ¿cierto? O sea, como que, bueno, pensando, yo diría, oiga, uno como cristiano debería hacerse algunas preguntas. Y las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿por qué decidí seguir a Jesús? ¿Por qué a Jesús? ¿Cierto? O ¿por qué Jesús? ¿Por qué creo en Él? ¿Cierto? Y sabe que aunque parezca una pregunta de pronto superficial o una pregunta de pronto como muy obvia, ¿cierto? Como sin sentido, créame que no es una pregunta tan sin sentido. Y es un cuestionamiento interesante que me lleva de algún modo a ser más juicioso en la manera como escudriño las escrituras. Porque si yo ya tomé una decisión, ya decidí seguir a Cristo, ya decidí bautizarme en su nombre, ¿cierto? Pero esa decisión la tomé basado en ¿qué? ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa es tomar la decisión y otra cosa es preguntarme el por qué o qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión, ¿cierto? Más o menos como cuando usted compra algo, ¿cierto? A veces uno compra cosas y toma la decisión de gastarse una plata. Pero después uno se pregunta, oiga, ¿y yo para qué compré eso? ¿Cierto? ¿Y por qué hace la pregunta? Porque de pronto lo compró más por un impulso, ¿cierto? Por una emoción del momento y no porque realmente usted hubiera pensado si ese artefacto o ese elemento que iba a comprar realmente le servía o si realmente lo necesitaba, ¿cierto? A veces uno compra cosas porque hay vendedores que son... ¿cierto? Y a vendedores, hermano, que le venden a usted una... ¿Cómo es que dicen? No vamos a decir nada de eso. ¿Cierto? Hay gente que le vende a usted, hermano, hasta un pedazo de tierra vieja. Hacen el hueco y le venden la tierra para taparlo. ¿Cierto? Le venden el hueco y le venden la tierra para taparlo. Eso es como un dicho que hay por ahí. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, ¿cierto? Lo que estamos es reflexionando sobre cuál es el sentido de nuestra fe, ¿cierto? O sea, como para nosotros estar seguros de que hemos decidido seguir a Jesús por una convicción más que por una emoción o un impulso del momento. Y sabe que eso es importantísimo, que nosotros estemos convencidos de por qué le seguimos, de por qué le servimos,
de por qué creemos en Él, de por qué decimos con tanta seguridad de que solo en Él hay salvación, de que solo en Él hay perdón de pecados, que solo Él es Dios. Esa pregunta tiene, o sea, el respondernos a nosotros mismos, lo que está buscando es afirmar cada vez más lo que somos, nuestra identidad como hijos de Dios. Porque sabe que hay mucha gente que sigue a Jesús por otras razones. Aún mismo en los tiempos de Jesús, los tiempos de su carne, de su ministerio terrenal, nosotros vemos que había gente que le seguía por otros intereses. Nada más analice usted el caso de los que seguían a Jesús porque multiplicaba la comida. ¿Sí o no? Y el día que no hubo comida, ¿qué hicieron? Se fueron y lo dejaron. Abandonaron y dijeron, no, ya contigo no andamos más. Ay, pero ¿por qué? No, porque es que ya tú no nos das comida. El otro día éramos 5,000, solamente los hombres, no habías contado mujeres y niños, y con él tenías 2 panes y 5 pececitos, o 5 peces y 2 panes, ¿cómo eran? ¿Cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces, o 5 peces y 2 panes. Ah, bueno, voy aquí para hacer el examen, cómo estamos ahí de lectura bíblica, ¿cierto? Entonces, con ese poquito multiplicaste y todos salimos saciados. Uy, ese es. Y lo seguían porque les daba comidita, ¿cierto? Pero cuando les hablaba un poquito duro, no, ya no quiero nada contigo. Entonces no había convicción. Le seguían por otro interés, ¿cierto? Por lo que Él les daba, más no por lo que Él es. Y fíjese que Jesús de algún modo, vamos a decirlo así, como enojado, como molesto, ¿cierto? Porque entre los discípulos se cuchicheaba la cosa. Ellos allá se hablaban así como en secretico, aquí hablando pasito para que no nos escuche, ¿cierto? Y entonces ellos decían así, despacito, decían, esta palabra es dura. Oiga, el maestro nos está hablando duro. Y entonces el Señor, que tenía buen oído, ¿cierto? Se voltea y le dice, si ustedes se quieren ir, ábranse, ¿cierto? Bueno, el Señor no dijo ábranse, pero vamos a ponerlo así en palabras del siglo XXI. Pero mire que Pedro, ¿cierto? Dice, Señor, pero ¿a dónde más vamos a ir? Si solo tú, ojo con esto, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que Pedro en ese momento tenía una convicción. Claro, Pedro había vivido una experiencia maravillosa, porque acuérdense que Pedro había toda una noche, cuando fue llamado por el Señor, toda una noche se le había pasado tirando la atarraya, ¿y a dónde? Ni un palo se le enredaba a ese Pedro, ¿cierto? Y no estamos hablando de un novato en la pesca, estamos hablando de un hombre ya experto, empresario de la pesca, porque Pedro no era un pescador deportivo, no era pescador de anzuelo, no, eso era con trasmayo y todo, ¿cierto? Y tiraban las redes y no sacaban nada. Pero el Señor le dijo, Pedro, vamos un momentico allá. Señor, pero toda la noche he estado pescando. Vamos. Bueno, ya, yo voy porque tú lo dices. Tiro la red y yo pesca milagrosa, ¿cierto? Entonces Pedro, eso llamó la atención de Pedro y dijo, oiga, me conviene andar con este, ¿cierto? Y aunque en ese momento ya Pedro llevaba un tiempo hablando con él, se dio cuenta que le convenía más estar con Jesús por lo que Él es que por lo que Él le daba. O sea, ya Pedro no está persiguiendo intereses económicos, no está persiguiendo intereses individuales, ¿cierto? Y hay gente entonces, o sea, que sostiene su fe es en que Dios lo bendiga materialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la crisis, cuando viene el tiempo duro, ¿qué pasa con su fe? Entonces, pregúntese, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué crees en Él? ¿Verdad? Ah, porque Él me da bendiciones. Razón equivocada. Ah, porque Él me llena la nevera. Sí, es verdad que te llena la nevera en el sentido de que Él provee. Pero esa no es la razón por la que le seguimos.
¿cierto? Eso no es la convicción que nos afirma en la fe. Hay gente que sigue a Jesús porque esa es la tradición familiar. Ah, mi papá era pastor, entonces yo también tengo que ser evangélico, ¿cierto? Y aunque los papás a uno le enseñan el evangelio, gracias a Dios, pero uno mismo es el que necesita convencerse de la necesidad de salvación. Porque si hubiera sido por tradición familiar, estaría el papá empujando al hijo. ¿Qué iba a haber? Bautícese. ¿Qué iba a haber? Bautícese. ¿Qué iba a haber? Bautícese. Y el hijo, para quitarse al papá de encima, pues me bautizo ya para que este viejo deje de estar fregando. Y hay gente así, ¿cierto? Que lo hacen por darle gusto a la familia. Pero están con las razones equivocadas. Porque la fe verdadera no descansa en eso. Esa no es el fundamento de nuestra fe, sino que nuestra fe debe estar sostenida en una verdad. Esa verdad es Cristo, ¿cierto? Y hay un elemento importantísimo de nuestra fe y es que Cristo venció, ¿cierto? Porque cuando yo dije, ¿por qué Jesús? Fíjense que primero pregunté, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cierto? Y después pregunté yo, ¿pero por qué Jesús? Porque hay gente que está convencida de otras cosas, tiene convicción de otras cosas. Pero cuando yo analizo el espectro, vamos a mirar así como el abanico de todas las religiones y de todas las creencias, yo digo, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con Jesús. Y tengo que preguntarme, ¿por qué me voy a quedar con Jesús? ¿Cierto? Y fíjense que cantamos el coro, solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿y por qué se queda solo con Él? Pues vamos a responderlo. La respuesta es, porque Él venció. Amén. Porque Él venció. Entonces cuando usted decide seguir a Cristo, no lo hace porque lo están empujando, no lo hace porque, ay, eso es chévere, está de moda. No, lo hace porque Él hizo lo que nadie pudo hacer. Nadie pudo amarte como te amó Jesucristo. Nadie pudo sacarte de la esclavitud del pecado como sí lo hace Cristo. Porque Él quitó de en medio todo aquello que nos mantenía esclavos, todo aquello que nos tenía atados. Por eso Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que lo que Jesús está diciendo ahí, cuando Él está diciendo confíen, no es una declaración de motivación, ¿cierto? Como los coaches de hoy en día. Tú puedes, dale, ánimo, ay, saca la garra, saca el tigre que hay en ti. Y no tienen ni para un gatico, hermano. ¿Cierto? Usted no ha escuchado esas frases. Desarrolla el potencial que tú tienes. Saca adelante ¿cómo es que? Esos hábitos. Bueno, no vamos aquí a criticar nada de hábitos. Dejemos la palabra hábitos quieta. ¿Cierto? Para que no me miren maluco. Oiga, pero fíjense que cuando Cristo dice confiad, ese confiad no está basado en una motivación emocional, ¿cierto? En algo pasajero, sino que está diciendo, oiga, ustedes pueden estar tranquilos porque hay una victoria que yo les he dado. Yo he vencido al mundo. Y esa frase, yo he vencido al mundo, está demostrada en la palabra, que realmente Él venció al mundo. Amén. Y lo primero entonces que tenemos o que podemos observar cuando decimos que Cristo venció es que Él venció el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado era una condición en la que nosotros estábamos como destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Romano nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces, ¿qué nos trae? La muerte.
Y cuando hablamos de muerte en términos espirituales, nos estamos refiriendo a ¿qué? A separación, ¿cierto? Es decir, que no había ninguna comunión con Dios. No había ninguna comunión con Dios. Entonces nuestra condición espiritual era una condición lamentable. Era una condición en la que nosotros estábamos esclavizados, sometidos a una ley que era la ley del pecado. Y esa ley traía como resultado muerte, ¿cierto? Para que eternamente estuviéramos alejados de Dios. Pero Romanos mismo me recuerda que Cristo condenó al pecado, ¿cierto? ¿Y dónde lo condenó? En la cruz. En la cruz. Y dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que su muerte no fue algo simbólico. Su muerte realmente representa el pago completo de la deuda por el pecado. Y entonces, no solamente los pecados nos fueron borrados, sino que fue quitada de nosotros ese sometimiento, ¿cierto? Porque una cosa es que me borren la deuda, ¿cierto? Y listo, quedo en ceros. Pero si no tengo cómo seguir adelante, me toca seguirme endeudando. Y vuelva y bórreme la deuda y sígame. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Pagó la deuda una vez por todas y me dio la oportunidad de no volver a caer allá en esa condición en la que estaba. Eso es lo maravilloso, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado. Y fíjese que Romanos 6, en los primeros versículos, leí el versículo 10, pero si usted lee los versículos anteriores, lo que realmente le está diciendo el cristiano es que por el sacrificio de Cristo nosotros estamos o tenemos la oportunidad de morir al pecado. Fíjese qué maravilloso esto. Sin Cristo estábamos muertos en el pecado, pero con Cristo tenemos la oportunidad de estar muertos al pecado. Y aunque la palabra muerte y pecado están, ese conector genera una gran diferencia porque no es lo mismo estar muerto en el pecado que muerto al pecado. Y sin la victoria de Cristo, todavía estaríamos muertos en el pecado. Si Cristo no venció. Pero como Él venció y venció al pecado, entonces Pablo hace la pregunta, oiga, vengan acá. Vamos a seguir pecando solamente para que la gracia, para que el Señor tenga más gracia y más gracia. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a seguir en él? ¿Cómo es que vamos a seguir andando si nosotros hemos muerto al pecado? Entonces, cuando usted es muerto al pecado, ya el pecado le hace cosquilla y usted no siente nada. El pecado le hace así en la cara y usted no siente nada. Porque un muerto, ¿qué siente? Al muerto lo mueven y no hace nada. Al muerto le gritan y no hace nada. Al muerto lo cargan y no hace nada. ¿Cierto? Un muerto, ¿qué hace? Nada. Donde lo dejan, ahí queda. ¿Sí o no? Entonces el pecado te puede hacer todo lo que tú quieras, no te hace nada. ¿Por qué? Porque estás muerto al pecado. Y eso solamente lo puede, o sea, morir al pecado es algo que solamente se puede lograr estando en la victoria de Cristo. Porque Isaías me dice a mí que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Y antesito de decirme eso me dice, el herido fue, molido por su llaga, fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, me está diciendo, él se puso en el lugar que a ti te tocaba y colocándose en ese lugar,
cumplió con todas las exigencias que Dios demandaba para perdonar y quitar de en medio el pecado, y Jesucristo las cumplió. Y por su victoria, entonces nosotros podemos vivir sin pecado, libres al pecado. Y eso es maravilloso. Porque es que antes el pecado me dominaba. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo hace una analogía y dice, habla de la ley del pecado. Y él dice, el bien que no hago no lo puedo hacer. El bien que quiero hacer no lo hago. Quiero hacer lo bueno, pero me es imposible hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque la ley del pecado me somete a hacer lo malo. Pero dice, pero gracias doy a Cristo. ¿Cierto? Que Jesucristo fue el único que le pudo librar de ese cuerpo de muerte. Fue el único que le pudo quitar de encima esa esclavitud y esa atadura que él tenía. Porque Cristo condenó al pecado. El que está condenado es el pecado. Y para los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Para los que estamos en Cristo hay victoria sobre el pecado. Oiga, y Cristo venció el pecado no solamente en su sacrificio, porque claro, ahí estamos viendo que lo derrotó por completo. Pero es que aún en los días de su carne, en los días de su ministerio terrenal, vemos cómo venció la tentación. La Biblia me dice a mí que aunque fue tentado en todo, se mantuvo sin pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué sigo a Jesús? Porque es el único que fue tentado en todo y se mantuvo sin pecado. Fue el único que yendo a la cruz, fue esa sangre que se derramó, fue la única sangre que cumplió con las exigencias que Dios demandaba. Porque si usted se acuerda, el día que murió Jesús, Él no murió solito ese día. ¿Se acuerda? ¿Cuántas personas murieron ese mismo día que murió Jesús en el monte de la calavera? 3, ¿cierto? Jesús estaba en la mitad y al lado y lado tenía a otros 2 personajes allí, que también fueron condenados a muerte, y muerte de cruz. Pero no se trataba solamente de la cruz, sino del que estaba de lo que estaba en esa cruz. Y a los otros también se derramó la sangre. A los otros también los latigaron, también sufrieron. Pero solamente la sangre de Cristo, la sangre de ese Cordero perfecto de Dios, la sangre de Él, solo esa sangre. Porque los otros 2 se murieron y no resucitaron. Pero el de la mitad, al tercer día se levantó y le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Porque esa es la otra victoria que tenemos en Cristo. Porque Él venció la muerte. Primero los Corintios 15, versículos 54 y 55 le dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en Apocalipsis 1:18 nos recuerda, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y al final dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oiga, pero cuando Cristo se levantó, le recordó a la muerte quién manda, quién tiene la victoria, quién tiene el poder. Porque sí, nosotros estábamos bajo el imperio de la muerte, pero Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14 me lo recuerda, ¿cierto? ¿Cómo dice Hebreos 2:14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué? Para por medio de la muerte derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque otro al que Jesucristo venció fue a Satanás. Oye, y sabe que ya nosotros no le tenemos miedo a la muerte.
Y cuando decimos que en Cristo hay vida eterna, no estamos diciendo palabras al aire ni palabras sueltas. Estamos declarando una verdad absoluta. Porque la seguridad que tenemos de que hay vida eterna está en la resurrección, en la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque Él murió una vez, ¿cierto? Por los pecados de todos nosotros. Y se levantó y no vuelve a morir. Y por eso dice Corintios, 1 Corintios 15, que Él es primicias de la resurrección. ¿Cierto? Oiga, el último que resucitó Jesús fue a Lázaro, ¿cierto? A Lázaro. Pero Lázaro se volvió a morir. Pero Jesucristo es las primicias de la resurrección. Por eso cuando usted va a un funeral de un cristiano, claro que hay dolor. Y yo les he dicho a ustedes, la muerte nos duele porque originalmente no fuimos diseñados para morir. ¿Cierto? El diseño original de Dios para el ser humano era que viviera eternamente. La muerte vino como consecuencia del pecado. ¿Sí o no? Eso está claro. Lo tenemos claro, que nos morimos, nos enfermamos, por culpa del hermano Adán. ¿Cierto? Porque en Adán todos nos constituimos pecadores, ¿cierto? Y por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Y claro, entonces estamos en ese funeral y nos duele, humanamente nos duele. Y a veces, o bueno, a veces no siempre, se habla acerca de la esperanza gloriosa de la resurrección. Y sabe que mucha gente puede tomar eso como que, ay, eso se lo dicen ahí como para bajar de la tristeza, como para que de pronto la persona cobre ánimo. No. Eso no lo decimos para quitarle el dolor. Eso no lo decimos ahí como palabras al aire. No, eso le decimos es porque es una gran verdad. Lo que Pablo dijo, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no es unas palabritas ahí nada más. No, eso es una gran verdad que está sustentada en otra realidad indubitable, que Cristo venció sobre la muerte. Amén. Esa es una verdad que nadie la puede discutir. Porque desde el primer siglo, enseguida empezaron teorías diversas acerca de si Cristo resucitó o no resucitó. Y los primeros que se pusieron en contra de la resurrección de Cristo fueron los mismos judíos. Se amangualaron con los romanos, porque acuérdense que cuando Cristo murió, lo llevaron al sepulcro, ¿cierto? Y no le colocaron una piedrita, ¿cierto? Vamos a colocar la piedra más grande que encontremos aquí en todo este territorio, esa es la que vamos a poner. Y no solamente colocaron una piedra grande, sino que le colocaron a soldados, ¿cierto? ¿Cuántos? 2 soldaditos le pusieron ahí. Vamos a ponerle aquí a soldados. Y no eran cualquier soldaditos, eran los soldados del mejor ejército del mundo. Analice la situación. ¿Y por qué cree usted que solamente a ese muerto le pusieron una roca grande y le ponen 2 soldados? ¿Ah? Hey, tengan cuidado con ese muerto, porque cuando él estaba vivo, él había dicho que se iba a levantar. Entonces, como él tiene un grupito ahí de gente que le lavó el cerebro, no vaya a ser que esos 11, ¿cierto? O ese combo que anda con él, no vaya a ser que vengan, se roben el cuerpo y después anden diciendo que, ¡ay, que resucitó, que resucitó! No vamos a permitir desórdenes aquí. Entonces me hace el favor, a esa tumba me le pone una roca grande y me le pone ahí 2 soldados. Pero como Jesucristo no come de piedrita, ¿cierto? Ni de soldado, hizo que temblara la tierra. Mateo 28 me dice que hubo un terremoto y se movió la piedra. Y entonces los soldados,
Cuando vieron, ¡ay! El sepulcro vacío. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? ¡Ey, ey, ey! No, cuidado, no. Ese cuento no lo podemos decir así, porque nos metemos en problemas. Ven acá. Cojan esta platica. ¡Tan! Y ustedes van a decir que se quedaron dormidos. Imagínense usted un soldado centinela. Mire, en Colombia, cuando un soldado está prestando centinela y se queda dormido, eso es un delito militar y va de una vez para juicio. Lo meten preso por la justicia penal militar y lo condenan porque quedarse dormido es un delito. Ahora imagínense en el Imperio Romano, ¿cómo se pagaba un delito de quedarse dormido? De una vez. No, mijo, ¿usted qué? Moche de la cabeza. Y entonces, vayan y echen el cuento que es que ustedes se quedaron dormidos. Y entonces cuando ustedes estaban dormidos, vinieron los discípulos de él y se robaron el cuerpo. Y Mateo dice, y esa noticia se difunde hasta el día de hoy. Porque el billete, el soborno que les dieron fue un buen billete. ¿Cierto? Pero como Jesucristo dijo, sí, espérate ahí. Y se le apareció. ¿Cierto? Y entonces Lucas dice que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Bueno, Pablo dice se le apareció a más de 500 personas. Y Lucas dice que son pruebas indubitables de la resurrección. O sea, y analice esto. Todos los evangelios y aún el libro de los Hechos, eso no era que las cosas iban pasando y ahí mismo se escribían. Y mucho menos vamos a pensar que primero se escribieron los evangelios y después apareció Jesús. ¿Cierto? Como para decir, bueno, ¿y qué fue lo que escribió Mateo? No, Mateo dijo que iba a hacer tantos milagros. Bueno, este milagro lo hago el lunes, este otro milagro lo hago el martes. No. ¿Cierto? O sea, la historia no se escribió primero. Primero pasaron las cosas y tiempo después se escribió la historia. Es decir, que todo lo que los apóstoles y todo lo que los discípulos del Señor y aún Lucas escribieron está dando testimonio de lo que verdaderamente hizo Jesús. Y todos, absolutamente todos coinciden en que Cristo resucitó. ¿Cierto? Ahora bien, yo le pregunto, si Cristo no hubiera resucitado y cogen a Pedro y a Juan, ¿cierto? Y los van a meter presos porque sanaron a alguien invocándole el nombre de Jesús. ¿Usted cree que yo me voy a dejar meter preso por la mentira de otro? Échele cabeza. ¿Usted cree que a mí me están azotando? Niégalo. Diga que no existe. Diga que eso no es verdad. Y si eso realmente es mentira, ¿usted cree que yo me voy a seguir dando palo por algo que es mentira? ¿Cierto que no? Pero ellos dijeron, vamos a obedecerles a Dios, porque lo que nosotros estamos predicando sí es verdad. Y Pablo hizo defensa al respecto. Porque en el derecho romano, que ya se estaban sentando las bases de la misma modalidad de derecho, ¿cierto? Y de las estrategias de defensa y demás que hoy aplican los abogados. Eso viene desde Roma. En primer semestre de derecho lo ponen a leer el libro así de grande, Derecho Romano. Porque desde ahí se está sentando jurisprudencia y toda la doctrina del derecho viene desde por allá. Y entonces Pablo dice, resucitó. Esa es la defensa de él. ¿Cierto? Y los romanos dicen, eso es mentira. Y entonces Pablo dice, si eso es mentira, muéstrenme el cuerpo. Porque usted no puede afirmar algo si no tiene pruebas. ¿Cierto? ¿O usted afirmaría algo sin pruebas? Fíjese que cuando uno hace una afirmación sin tener las pruebas, se mete en un problema. ¿Cierto? Y en Colombia, por lo menos en nuestro país, hay un delito que es el delito de calumnia e injuria.
¿cierto? Si yo le llego a decir a alguien, es que usted es un ladrón, por ejemplo, a cualquier persona por ahí. Si yo le digo a alguien que es un ladrón y no tengo las pruebas de que realmente esa persona es una ladrón, esa persona me puede denunciar y decir, oiga, es que Jaime está diciendo que yo soy un ladrón y él no tiene ninguna prueba de que yo sea ladrón. Y de una vez me llama y puedo terminar metido en un problema legal por haber calumniado a alguien. Y le cuento una cosa, nadie ha podido encontrar el cuerpo. Y no lo van a encontrar, porque es que verdaderamente resucitó. Verdaderamente venció a la muerte. Oiga, y sabe tan hermoso el Señor que fue y le proclamó su victoria a todos los espíritus encarcelados, ¿cierto? Usted lee por allá en segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice que cuando murió descendió, ¿cierto? Otra versión dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Y dice que estando en su muerte le predicó, anunció su victoria, le mostró su victoria. ¿Ah? Porque él venció sobre la muerte y venció sobre Satanás y lo destruyó. Y Satanás antes nos acusaba, nos esclavizaba, nos hacía vivir con temor, pero en Cristo se acabó el temor, se acabó el miedo. Y ahora Él lo que nos da es victoria. Por eso, cuando decidimos por qué sigo a Jesús y por qué Jesús, porque Él es el único que puede quitarme el dominio del maligno. Solo en Cristo se puede vivir en verdadera libertad. Así que cuando Jesucristo dice, yo he vencido al mundo, no está diciendo una frasecita de motivación, está diciendo una gran verdad, demostrada en todo el accionar de su poder. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Él nos comparte de esa victoria. ¿Cierto? Porque cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, esa confianza a mí me está diciendo que esa aflicción no me va a destruir, que la aflicción que viene no va a acabar con mi fe, que la aflicción que viene no está por encima del poder que Él tiene. Y entonces yo tengo que tomar esa frase de que Cristo ha vencido al mundo, apropiarme de ella y aplicarla en mi vida para poder decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que el apóstol Pablo dice, habla de la tribulación, habla de la angustia, habla de persecución, habla de hambre, habla de desnudez, habla de peligro, habla de espada. Y cuando uno analiza la vida de Pablo, se da cuenta que muchas de esas circunstancias las vivió él. Porque fue perseguido, lo estaban buscando para matarlo en Damasco. Tuvieron que sacarlo metido en una canasta por la muralla de la ciudad. Cuando iba viajando en varios de sus viajes, naufragios, ¿cierto? Y cualquiera diría, Señor, pero voy a predicar tu palabra. ¿Cómo es posible que el barco en el que voy a predicar tu palabra se naufrague? Confiad. Confiad, porque tú estás andando es en la victoria. Y dice, entonces, el apóstol dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, nos está diciendo, si Dios quiere las puede quitar, pero muchas veces vas a tener que pasar por ellas. El tema es que ninguna de ellas te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna de esas circunstancias te va a llevar a la derrota si tú permaneces en Cristo, porque Él venció. Y el fundamento de esta victoria es la victoria de Cristo. Y yo quiero preguntarle hoy, ¿con qué estamos luchando? ¿Qué gigante tenemos al frente? ¿Qué circunstancia tenemos nosotros en esta hora que nos impide
tomar decisiones radicales en cuanto a seguir a Jesús. ¿Qué convicción nos falta para estar seguros de lo que hemos creído? Si estamos en la confianza en que Él venció. Y yo sé que hay aquí algunos de ustedes que llevan años o llevan un tiempo, no sé si corto o largo, queriendo alcanzar algo espiritual, un anhelo, un deseo en su corazón. Todos lo tenemos. Yo sé que todos siempre tenemos algo que anhelamos, algo que deseamos, algo que, mejor dicho, está ahí ardiendo dentro de nosotros. Y de pronto eso que está ardiendo en nosotros puede ser una aflicción, puede ser hambre, desnudez, peligro, espada, persecución. Tantas cosas que podemos vivir en esta vida. Pero hoy el Señor nos recuerda con quién estás. Estás con el que venció. Y entonces, si tú andas con el que venció al mundo, ten la seguridad de que tienes la victoria para esa situación, para esa circunstancia. Y en esta noche yo quiero invitarte hoy, mi hermano, a que te pongas de pie en esta hora y le digas al Señor: Señor, estoy seguro que contigo tengo la victoria. Y le presentes esa situación, esa dificultad, esa angustia, ese temor, ese deseo, ese anhelo, eso que tanto te tiene así abrumado de pronto y afligido, para que hoy puedas confiar, porque Él ha vencido. Ponte de pie, por favor. Póngase de pie, por favor, y comience a adorar al Señor, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Dios que usted tiene, el que venció. Por eso le sigo, porque Él venció. Por eso lo escogí a Él como mi Dios, porque solo Él venció, porque solo Él me da la victoria, porque solo en Él estoy seguro de que venceré, porque estoy seguro de que solamente en Él tendré la vida eterna, porque estoy seguro de que solamente en Él mis pecados son perdonados, porque estoy seguro de que por su victoria, aleluya, 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 te damos gloria, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, oh Dios, el que venció sobre el pecado, venció a Satanás, derrotó al que tenía las llaves del imperio de la muerte, esto es al diablo, derrotó el pecado y lo condenó para siempre, y ahora me da libertad para vivir en santidad. Ahora me da libertad para adorarle, me da libertad para servirle, me da libertad para vivir en victoria. Ya no vivo como esclavo, ahora vivo como hijo de Dios.
Ya no vivo con temor, ahora vivo con esperanza. Ya no estoy en condenación, ahora soy justificado. Ya no estoy más en enemistad con Dios, ahora soy reconciliado y miembro de la familia de Dios. Ya no estoy alejado de su presencia, ahora vivo en su presencia. Y todo por el poder de su victoria, por el poder del que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo poder está hoy entre nosotros. Por eso tenemos victoria. Por eso tenemos victoria. Porque Él venció. Porque Él venció. Y por eso le seguimos. Esa es nuestra convicción. Que Él venció. Que Él venció. Que Él verdaderamente es vencedor. Confiad. Confiad. Él ha vencido. Él ha vencido y te quiere dar a ti también la victoria. Descansa en Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Esa circunstancia, esa petición que tienes, hoy puedes dejarla en aquel que venció. Aleluya, y adóralo y exáltalo. Exáltalo a Él, al que tiene un nombre sobre todo nombre, al que es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que está sentado en su trono y todo el día tiene seres celestiales que le dicen santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Dios poderoso, gracias Señor por la victoria que tú nos das cada día. Gracias Señor, porque siguiéndote a ti estamos seguros de que tenemos victoria, de que somos más que vencedores. Oh Dios maravilloso, cada día Señor que escudriñamos las Escrituras y vemos cómo fue la obra redentora, todo lo que hiciste, cómo se desarrolló ese plan de salvación, Señor. No dejo de adorarte, no dejo de alabarte, Señor, no dejo de darte gracias. Porque todo lo que tengo, todo lo que hoy disfruto, Señor, es por el poder de tu victoria. Porque tú venciste, Señor. Por eso hoy vivo en victoria. Aleluya, y ninguna circunstancia puede contra nosotros, porque si tú estás con nosotros, si eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie puede detener lo que tú quieres hacer en la vida nuestra, Señor. Nada ni nadie puede oponerse al propósito tuyo, Señor Jesús, porque esta iglesia camina por el poder de tu victoria. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Señor maravilloso. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bríndele un fuerte aplauso al que venció. Aplauda la victoria, aplauda esa victoria. Aplauda esa victoria. Por su victoria también tenemos victoria. Aleluya, aleluya. Cantemos esa canción. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer
libera nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Tenemos victoria. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos en este momento, mis hermanos, a disponernos para ofrendar.